Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos en este tiempo y que podamos ir a través de las Escrituras. Hoy, por ser un día especial, 10 de mayo, Día de las Madres, vamos a tener un mensaje especial para las mamás. Y quiero que me acompañen a orar a nuestro Dios para que Él nos dé la sabiduría para poder dar este mensaje. Acompáñenme. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, te ruego que a través de tu palabra hables a nuestro corazón. Hables a cada persona que está viendo este video y que pueda ser de edificación para su vida y para la gloria tuya, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ir al primer capítulo de Lucas y vamos a ver que estamos en Lucas capítulo 1 y el verso 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. María, estamos en el contexto hablando de la mamá de Jesús, el Salvador, y va a visitar a su prima Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Muy bien, aquí vamos a encontrar la característica principal de la sierva de Dios, María, y es que podemos ver su humildad, y es una de las cosas y una de las características que debe tener toda mamá: humildad. ¿Sabe? A veces las mamás se empiezan a llenar de soberbia por lo bien que cocinan, por la buena pedagogía que ejercen, por ser bellas, por tener una excelente limpieza, un excelente orden, y entonces empiezan a decir yo. Pero aquí una de las cosas que podemos reconocer en María es, primero,
que reconoció que la obra era de Dios. Vea lo que dice este verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Se da cuenta, no dijo, por favor, Elizabeth, qué bueno que lo reconoces, porque pues yo soy... No, de ninguna manera. Se ve la sencillez y la humildad de María, pero de alguna forma podemos encontrar que Dios recompensó a esta mujer, uno, porque tenía el gran privilegio de que de ella nacería el Salvador del mundo. ¿Sabe? Por eso dice bendita entre las mujeres, y por eso también ella reconoce que va a ser llamada bienaventurada por todas las generaciones, porque en ella nació el Salvador. Esa era la función de María, ser de alguna forma la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos la humildad de María. Ahora, vea lo que dice el verso 48. Porque ha mirado mi bajeza, o la bajeza de su sierva. Y entonces podemos ver allí a María reconociendo que no era ella, que era Dios el que estaba haciendo la obra. Sí, a María se le anunció, a María fue y le visitó un ángel y le dijo, vas a dar a luz un hijo. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Es decir, no he tenido relaciones, porque era la Virgen María. Entonces, le dice, el Espíritu Santo te cubrirá y lo que es concebido en ti del Espíritu Santo es. Y entonces ella dijo, haz como tú quieras, Señor. Y entonces podemos entender y ver cómo ella reconocía que ella no era, que era Dios a través de ella. Por eso podemos entender y podemos ver en este pasaje que María era una creación de Dios, era una criatura de Dios como nosotros lo somos, porque nosotros somos creados por Dios. María fue creada por Dios. ¿Sabe? Cuando empiezan a darle atributos a María como siempre virgen, como inmaculada, es decir, que no tiene pecado, como la ascensión de María, como las muchas fuentes de poder que llega a tener, la empiezan a poner como corredentora, la empiezan a poner como co-creadora y demás, entonces la empiezan a poner como una deidad, ¿sí? Y entonces es una diosa. Por eso en algunos lugares se le llama la reina del cielo, pero curiosamente en el Antiguo Testamento la reina del cielo era idolatría. Y entonces entendemos y vemos que sí, la función de María era el nacimiento del Salvador, criarlo, educarlo y se acabó. Nada más. No tiene nada que ver con la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto entendemos porque ella lo vio y lo visualizó y ella se consideró a sí misma. Y véanlo, verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y es que nosotros delante de Dios somos bajos en el sentido de que somos pecadores y el pecado nos separa de Dios y necesitamos de un Salvador que es Cristo Jesús. Y vea que ella lo reconoce como Salvador en el versículo anterior. Se regocija en Dios mi Salvador. Mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces ella también necesitaba de un Redentor. Así que vamos viendo claramente una cualidad interesante de una madre, de una mujer que de alguna forma mostró humildad. Vea el verso 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque reconoce María la obra del Creador, la obra de Dios. Santo es su nombre, Jehová es su nombre. Y el verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y entonces aquí vemos otra característica
de María. Ella temía a Dios y también reconoce la misericordia de Dios. Si usted busca misericordia, y aquí lo podemos hacer como lo que significa misericordia, y vamos a encontrar que su sinónimo es compasión. Y en la Biblia vamos a encontrar este tipo de significados de las cosas que Dios hace para su gloria y para su honra. Ok, aquí ya cupo y podemos ver esto. En la Biblia es una cualidad divina. La misericordia es una cualidad divina y a la vez humana. Este vocablo es traducción de los vocablos hebreo, amal o jamal y rahmin, que también se traduce en piedad, perdonar, apiadar, misericordia, etc. De manera que compasión, piedad y misericordia puede considerarse como sinónimos en el Antiguo Testamento. Los vocablos más frecuentes son eleo y cognados. La traducción, tener compasión, tener misericordia, y eleos, que significa, se traduce misericordia, y o ikteiroko aparece 2 veces y se traduce tener misericordia. Oik tirmón 3 veces con el significado misericordioso y compasivo. Bueno, aquí realmente lo que queremos notar es que María quiere reconocer la misericordia, la compasión de Dios de generación en generación a los que le temen, y prácticamente ella se apropia de esa misericordia. Así que podemos ver en María una cualidad importante que toda mamá debe tener: humildad. Reconocer que somos hechura suya, que somos creados por su mano, y el que merece la gloria y la honra es nuestro Dios, el Señor. Muy bien, vamos a ver otra cualidad, pero ahora vamos a verla en otra mujer. Vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 1. Un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasa la navaja sobre su cabeza. Mientras oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Entonces digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Señor de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque lo pedí a Jehová. Y aquí tenemos una historia interesante, una historia que de alguna manera nos muestra cómo debemos pensar que las madres, y eso es lo que hacen muchas mamás, oran antes de que nazcan sus hijos, oran por sus hijos. Y esto es interesante porque si hay alguien que intercede por los hijos, son las madres. Y es una característica interesante que tiene una madre de Dios, una que ora y que ora largamente, y que además lo hace para la gloria y la honra de Dios. Por eso, de alguna manera, hizo voto delante de Dios. Aquí vemos una mujer que está derramando su alma delante de Dios, y ahí estuvo, no orando 2 minutos ni 3, sino que estuvo largamente orando y orando a Dios, pidiéndole por ese hijo. Y una de las cosas que hace una madre es orar y orar. Es algo que definitivamente pueden hacer. Yo, por ejemplo, me crié con mi abuelita, mi mamá Olguita, y ella oraba por mí. Y oraba porque yo no andaba en el camino de Dios. Y ella oraba y oraba, y pasaron varios años y yo no andaba en el camino, hasta que el Señor oyó su oración. Y yo creo que de alguna forma Dios va a hacer la obra. Si nosotros, las mujeres, ustedes tienen fe en Dios y oran por sus hijos que andan descarriados, y en un mundo que atrae, que envuelve, que absorbe, que esclaviza, debemos demostrarle a Dios que tenemos interés y estar derramando nuestra alma a Dios. Y es una característica de Ana, una mujer de oración, y es una característica que debe tener toda madre: orar por sus hijos una y otra vez. Y sabe, una de las oraciones que hacen las madres, y la hacen con todo el dolor de su alma, es: Señor, hazlo que vuelva al camino, o mejor llévatelo. Y es una oración durísima porque lo está entregando a Dios, que Dios haga con él lo que quiera. Y Dios, aquí lo vemos, él responde las oraciones. Y me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque dice aquí que el Señor se acordó de esta mujer y le dio un hijo varón. Ahora, me llama mucho la atención porque si ustedes continúan leyendo el pasaje bíblico, Ana no sube más a adorar hasta que desteta al niño, y después vuelve al templo, y como ella se lo había ofrecido a Dios, se lo da a Dios para el servicio en el templo de Dios. Samuel después se vuelve un hombre poderosísimo en espíritu, un hombre usado por Dios
para su gloria y para su honra, de tal manera que es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y me llama mucho la atención porque es un hombre pedido a Dios, y es que eso es lo que significa Samuel, pedido de Dios, pedido a Dios. Así que es muy importante también que nosotros sepamos, cuando Dios responde una oración, nosotros también sepamos de alguna manera cumplir con nuestras promesas. Si es que le hemos hecho promesas a Dios, debemos cumplirlas. Vamos a ir a otro pasaje. Este pasaje relacionado con las mujeres que sirven a Jesús. Y aquí vamos a encontrar una mujer que definitivamente luchó. Ve al verso 1 del capítulo 8 de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y aquí vamos simple y sencillamente a tomar una mujer, y esta mujer es María Magdalena. ¿Sabe? María Magdalena tenía un pasado, de alguna forma, pues no muy envidiable. Y ella tenía que luchar, porque la gente acostumbra a recriminar el pasado. Y a veces en la vida nosotros queremos tapar el pasado. Y eso no debe ser. Tenemos que afrontar el presente, porque eso se va a convertir en pasado. Y cuando estemos en el futuro, presente después, de alguna manera vamos a saber que tomamos la mejor decisión. Muchas madres luchan con la vergüenza del pasado por cómo vivieron o por muchas circunstancias. Y ahí tenemos, por ejemplo, en mamás solteras. ¿Qué pasa cuando en una casa la mujer sale embarazada? Lo primero es que no queremos que nadie se entere. Así que todos guardan silencio. No se diga. Algunos padres dicen, mira, mi hija está muy chiquita, mejor yo le pongo mis apellidos y tú sigue estudiando y sigue tu vida y yo me voy a encargar del niño o de la niña. Y entonces, obviamente, pues, las cosas tienen que darse por naturaleza. El niño o la niña empieza a crecer y ¿qué cree? Se va a enterar. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, no podemos. ¿Verdad? Entonces pensamos que sí. Y las consecuencias y nuestro pasado nos va a alcanzar tarde que temprano y esto va a explotar. Yo particularmente creo que hay que asumir con las responsabilidades de los hechos. Es así. Con el dolor, porque yo creo que una de las cosas que causa dolor a un padre es precisamente la deshonra. Pero puede ser por otras circunstancias, puede ser por una violación o puede ser un abuso de otras circunstancias. Sin embargo, como sean las circunstancias, hay que afrontarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos, ocultamos. Y aquí es maravilloso, porque el Señor nunca oculta nada. Sí, de David se dice que adulteró, y también se dice que David mató a un hombre. De Moisés se dice que mató a un hombre. También se dice de Jacob, que después se le cambió el nombre de Israel, se dice que él usurpó la primogenitura de Esaú.
Y también engañó a su padre disfrazándose de Esaú para pedir la bendición. Y también fue fraudulento con su suegro. Sí, el Señor no oculta nada, pero debemos afrontar nuestro pecado, nuestras circunstancias. Y no debemos de ocultar María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le gustaría, oye, ¿cuántos demonios te sacaron? No, pues mira, yo no creo que estaría tan orgulloso. Oye, y ¿sabe? Debemos de alguna manera reconocer que por la gracia de Dios somos lo que somos y en su gracia vamos a superar todas las circunstancias de la vida. Dios nos va a ayudar. Y María fue una mujer transformada. María Magdalena es aquella mujer que muy temprano, cuando el sol empezaba a nacer, estaba en el sepulcro del Señor para ungirle. Fue una de las primeras privilegiadas de recibir la respuesta: no está aquí, sino que ha resucitado. Porque ella preguntaba, ¿dónde le pusieron? Pero los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Una mujer que tenía un pasado difícil, un pasado turbulento, un pasado que nadie quisiera tener, pero que al final Dios transforma las vidas. Y es una de las cosas que nosotros debemos saber. Una madre no se avergüenza de su pasado, porque su pasado le ayuda en su presente para poder corregir y para poder encaminar a sus hijos a una mejor vida, una vida en el temor y en obediencia a Dios, al Dios de la Biblia. Y esto es hermoso. Y es una cualidad que todas las madres debieran tener. Sabe, su propia experiencia para ayudar, para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a ir a otro texto. Vamos a Juan capítulo 4. Y aquí está el título, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquí podemos ver en esta mujer algo que definitivamente le llevaba a tener una vida distinta a las demás. Nos dice la hora sexta. La hora sexta es mediodía. No se acostumbraba, cuando estaba el calor del sol, allí ir por agua. Las mujeres con regularidad iban temprano, antes que el calor tan sofocante que hay en aquellos lugares estuviera. Entonces ellas aprovechaban y lo hacían durante la mañana. Y algo curioso, no había más mujeres, sino que fue un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, un diálogo que de alguna manera el Señor había hecho que concordara para que pudiera hablar con esta mujer. ¿Sabe? Cuando ya la fama de Jesús se extendía, Jesús, que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, extendió su salvación a Samaria. Es curioso porque cuando da la gran comisión en Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Samaria se caracterizaba porque hubo un tiempo que la parte norte de Israel fue conquistada y Samaria era la capital de aquella parte norte, pero se había traído gente de otros lugares y se habían mezclado y entonces habían perdido la pureza de ser judíos y muchos extranjeros de alguna manera tomaron esas tierras y entonces los judíos temían a los samaritanos como si fuesen perros. De hecho, los judíos que iban hacia Nazaret se desviaban para no pasar por Samaria para llegar a Nazaret. Y si venían de Nazaret, se desviaban para no pasar por Samaria porque no eran gratos. Lo dice que judíos y samaritanos no se hablaban, porque la mujer se sorprendió que Jesús le pidiera agua, porque los judíos se creían mucho más que los samaritanos, y entonces dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Y entonces él lo que quería era darle el agua de la vida eterna, el agua de la salvación, el agua del gozo permanente, el agua que de alguna manera podía hacer algo maravilloso. Ahora, una de las cualidades que podemos ver en esta mujer, y es que no terminamos de leer todo el pasaje, ¿verdad? Cuando le dice, llama a tu marido, es curioso, ¿no? Pero después vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, fíjese, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que podemos ver cómo una madre también habla de las cosas que Dios ha hecho en su vida. No importando su pasado. Es precioso el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, el verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es que en Cristo
Por ejemplo, ¿cómo podríamos llamarle a una mujer que ha tenido tantos maridos y con el que vive no es su marido? Y bueno, en nuestros días, de alguna forma ya estas cosas se ven, ¿verdad? Se divorcia de uno, de otro, de otro y de otro, y a veces ya mejor ni se casan para evitar el trámite. Pero aquí podemos ver que el Señor, cuando te llama, te salva y no importa tu pasado, y entonces te hace nueva criatura, y algo que uno no se debe de avergonzar de su pasado porque estaba sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, como oveja que no tiene pastor, pero ahora Cristo es su pastor y ahora habla de Cristo y ahora propaga el mensaje del Evangelio. Vengan y vean que este es el Cristo. Y una mujer, una madre que tiene a Cristo en el corazón, habla de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Cristo hace en su vida y de lo que Cristo hará a través de su vida. Y esto es una característica de una madre de Dios. Y realmente tenemos que ver esta característica como algo digno de imitarse. Muy bien. Para terminar, el último pasaje que me gustaría ver es este pasaje de Proverbios capítulo 31, el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, y su vestido, y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Y aquí este pasaje empieza: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer de virtud. Yo creo que las madres son precisamente eso, mujeres de virtud. Y una de las características que tiene es que el trabajo de una madre es arduo, sobre todo en estos tiempos. Si usted se da cuenta, ahora que los esposos están en casa, se van a dar cuenta que nunca se acaba el trabajo del hogar. Entonces, está el desayuno, están los platos, está antes poner la mesa, quitar la mesa, hay que limpiar aquí, y que si tenemos niños chiquitos, que el pañal, que si ya está llorando el niño, que la leche, que la comida, que esto, que lo otro. Ya hay que empezar a hacer la comida porque dentro de un rato vamos a comer, ¿verdad? Entonces el trabajo es arduo. Y a veces los varones no apreciamos el trabajo que hacen las mujeres. Y una de las formas precisamente de valorar es ayudando. Porque muchas veces uno dice: ay, muchas gracias, qué bueno, qué rico estuvo tu comida. Ay, mira qué bonito tienes la cama, mira qué bien barres, mira que... Puede uno alabarla, ¿verdad? Pero si uno no la ayuda, si uno no le aligera la carga, ¿sabe? Yo creo que de alguna forma podemos ver estas madres esforzadas que
con todo, ¿verdad? Que vemos en nuestros días maridos abandonando a sus esposas o maridos golpeando a sus esposas y hay mujeres que el esposo no tiene el trabajo, ellas se dan la idea, ellas buscan y hacen que sus hijos salgan adelante, porque esa es una característica de una buena madre. Y yo creo que una buena madre no abandona a sus hijos. Una buena madre lucha y trabaja por sus hijos. ¿Saben? En nuestros días hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, no quieren ser madres. ¿Por qué? Porque saben la cantidad de trabajo que van a traer a sus vidas. Y en estos tiempos donde hay que estar en casa, donde las mujeres no van a trabajar, donde las mujeres no tienen a dónde dejar a sus hijos y que ellas tienen que estarles dando de comer, cambiándoles el pañal y enseñándoles las cosas, muchas mujeres verdaderamente dicen, esto está cansado y no puedo contratar a nadie porque está la enfermedad del coronavirus. ¿Sabe? Dios da fuerzas al cansado. Y una de las cosas que vemos en esta mujer virtuosa es precisamente que ella saca fuerzas donde no hay fuerzas y de alguna manera Dios le bendice, porque la bendición de Dios viene posterior. ¿Sabe? Una madre virtuosa es aquella que va sembrando y después a su tiempo va a recoger el fruto de la labor de su trabajo y va a recoger hijos piadosos y va a recoger hijos que honran y glorifican el nombre de Dios. No hay otra manera. ¿Sabe? Antes de disfrutar de los frutos hay que sembrar, hay que trabajar primero para después entonces ir al árbol y arrancar el fruto. Eso es lo que hace una mujer virtuosa. Y sabemos que las madres son madres trabajadoras que de alguna manera se esfuerzan, se cansan y nosotros debemos de alguna manera también aligerar su trabajo y reconocer que la labor de una madre es ardua, difícil, cansada y a veces poco remunerada, si no es que nunca remunerado. Aunque yo creo que sí lo es, porque al final ese trabajo es para su familia. Cuando su familia está bien, ella está bien. Y cuando sus hijos andan por el camino correcto, ellas están dichosas y felices y dicen, valió la pena esforzarse, valió la pena trabajar, valió la pena esforzarse cada día levantarse, ¿verdad? Aún antes que salga el sol, para que los hijos salgan adelante, para que sus hijos también honren a su madre. Y es curioso porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Así que, sin más pensar, las mamás que de alguna forma son humildes, las mamás que están en oración, las mamás que viven de alguna manera luchando con su pasado, las mamás que han visto la obra de Dios en su vida y hablan de Cristo, y las mamás virtuosas para la gloria y la honra de Dios. Ellas, como termina este pasaje, ¿verdad? Aquí dice, verso 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y vea, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¿Saben? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pues mamás, muchas felicidades. Que Dios les bendiga, que Dios les dé la fuerza, que Dios les dé la sabiduría y el entendimiento para seguir adelante, honrando y glorificando el nombre de Dios, siendo humildes, siendo mujeres de oración, siendo mujeres que no importando su pasado siguen adelante, mujeres que hablan de Cristo y mujeres que por sus hechos son virtuosas. Que Dios les bendiga y muchísimas felicidades en el Día de la Madre. Muy bien, pues hemos llegado al final. Me gustaría terminar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por cada mamá esforzada, por cada mamá que de alguna manera muestra cada día humildad, que reconoce que no son ellas, sino tú en ellas quienes
hace la obra. Señor, gracias por aquellas que hablan de Cristo. Gracias por aquellas que oran por sus hijos y que oran por cada circunstancia que están viviendo. También, Señor, gracias por aquellas que hablan de Cristo. Porque en estos tiempos hay una gran necesidad de Jesús. También gracias por aquellas que son virtuosas por sus hechos, por su carácter, un carácter afable y apacible para la gloria de Dios. Señor, suple cada necesidad, ayuda a cada madre y da, Señor, según tus riquezas en gloria. Bendícelas y gracias te damos por sus vidas. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y dile a Jesús que entre a morar en tu vida. Dile que te salve, dile que te limpie. Dile que Él sea tu Dios. Créele a Él. Créele al Dios de la Biblia. Y si no se ha suscrito, pues le invitamos que se suscriba y que pues también invite a otros a ver estos videos. Y pues sin más, hasta la próxima. Dios les bendiga.